Guiones y guionistas, capítulo 207. Hoy hablamos de por qué la clave de un guión es el porqué. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del razonado mundo de los guionistas y el motivador arte de los guiones. Bueno, normalmente los guionistas le damos mucha relevancia a la historia que contamos y a cómo lo hacemos. Muy bien, pues en el podcast de hoy vamos a ver la importancia de por qué escribimos un guión. Encontrar una motivación especial puede ser decisivo a la hora de realizar un guión auténtico y perdurable. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursos de guión tenemos todo lo necesario para que escribáis vuestras propias historias y podáis convertiros en guionistas. Cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic, stand-up, videoclips, bueno, lo que queráis. Ya tenemos 32 cursos diferentes y cada semana salen 3 clases nuevas. Y continuamos el curso de registro de guión en el que estamos analizando qué son los derechos de autor y cómo podemos registrar nuestros guiones. Muy bien, pues en la clase de hoy vemos qué es la inscripción registral, cómo se registra, y eso, y los diferentes tipos de formas que hay para registrar un guión, tanto online como offline, o sea, en la vida real, a nivel matérico, no digital. Y el sábado seguimos con el curso de análisis de cortometrajes, en el que estamos viendo algunos de los cortometrajes más premiados del mundo entero y estamos analizando la estructura, los personajes y el tema, pues para aprender un poco de ellos. Este sábado tenemos un cortometraje que lleva por título 8. Bueno, 8. Y es un cortometraje bélico que está repleto de sorpresas. Seguro que os va a encantar. Porque claro, la gracia que tiene un poco el curso este es que primero vemos el corto y luego lo analizamos, con lo cual te queda muy claro el ejemplo y qué podemos sacar de cada uno. Y como siempre también hay algún recurso que es exclusivo para los suscriptores de los cursos. Hoy vamos a subir a la zona de descargas un resumen del libro del que vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de una charla TED, de un libro y bueno, un resumen de este libro que se llama Start with Why, la clave es el porqué, más o menos así en castellano, cuyo autor es Simon Sinek. Bueno, lo que voy a hacer va a ser subir un resumen del libro, no el libro entero, sino un resumen para que, bueno, no sé si son 10 o 15 páginas, ahí os quede claro todos los conceptos. Vais a ver de todas formas ahora en el podcast lo interesante de la propuesta de Simon Sinek y cómo podemos aplicarla después a la escritura de guiones. Y como os decía antes, a la hora de escribir un guión, normalmente pues los docentes, los manuales de guión y todo esto, pues, como que le damos mucha importancia al qué historia contar, ¿no? A lo que es la historia, cómo buscar esa idea y encontrar los elementos principales, como pues el tema del que va a hablar, los protagonistas, el conflicto que va a tener que resolver ese protagonista a lo largo del guión. Y también hablamos del cómo, ¿no? Porque claro, esa historia tiene que tener una estructura que la sustente, ¿no? Pues un principio, desarrollo y final, esos nudos de la trama o puntos de giro que hacen que la historia pues sea más interesante. Además, obviamente, que hay que aprender a escribir esa historia en un formato adecuado en el que se escriben los guiones, ¿no? Y que, bueno, todos los que trabajan en la industria saben interpretar este formato, con lo cual hay su necesidad. Pero bueno, de esto ya tengo podcast y cursos hablando del formato de guión. El caso es que uno de los elementos de los que no se habla tanto es el por qué escribimos esa historia. Es decir, cuál es la motivación que nos lleva a lanzarnos a escribir esa historia y no otra. Bueno, pues si aplicamos la teoría de Simon Sinek, de quien os hablaba antes, que explica en su charla TED sobre cómo los grandes líderes inspiran la acción, pues vamos a ver la importancia esta del por qué. Como os decía antes, en la charla de TEDx creo que se llama How Great Leaders Inspire Action. Bueno, pues Simon Sinek lo que hizo fue presentar al mundo un poco el concepto del porqué, que bueno, tampoco es algo tan nuevo, pero como que le dio otra especie como de marco. Pues él toda la charla, que bueno, os voy a poner el link de la charla para que la veáis, porque la verdad es que si lo habéis visto ya, yo creo que merece obviamente la pena que la veáis. Básicamente porque, claro, yo aquí voy a dar unas pequeñas puntaditas de la charla, ¿no? Lo importante luego, pues hay que escucharle a él, ¿no? El caso es que en su charla él se centraba sobre el mundo empresarial.
y se refería a la razón específica por la que existe un individuo o una organización, es decir, la razón más profunda, el propósito. Y después de esta charla, que ya os digo que es una de las más vistas de TEDx, él publicó un libro que se llama Start with Why, ¿no? Como que la clave es el porqué, o empezar con el porqué. Y explica la teoría ahí ya con más detenimiento. En el libro, él se hace preguntas como: ¿por qué algunas personas y organizaciones son más innovadoras, más influyentes e ingresan más que otras? O ¿por qué algunas consiguen más lealtad de sus empleados y clientes que otras? O ¿por qué tan pocas consiguen repetir sus éxitos una y otra vez? Bueno, pues si nosotros trasladamos estas preguntas al mundo del guión, se podrían formular así: ¿por qué algunos guionistas y directores son más innovadores, influyentes y exitosos que otros? ¿O por qué algunos directores y guionistas tienen más lealtad en sus espectadores y seguidores que otros? ¿Y por qué algunos autores consiguen repetir sus éxitos cinematográficos una y otra vez? Es muy curioso porque justo acabo de leer un artículo sobre la película de Tarantino, la última que acaba de estrenar en el Festival de Cannes. Y claro, Tarantino sería un claro ejemplo de esto, ¿no? Un claro ejemplo de un guionista y director que los espectadores están como locos esperando a que estrenen sus nuevas películas con muchísimas ganas de ver. Es un autor que es innovador, que es influyente, que es exitoso y que realmente tiene, pues eso, legiones de seguidores que están esperando sus obras, que no son tantas, que ha hecho pocas, pero que siempre son un éxito, incluso aunque algunas no sean tan buenas. Justo acabo de leer una crítica de Bollero sobre esta peli, que bueno, o sea, a él no le ha gustado mucho y que dice que junto con Death Row son las únicas así que no le han gustado, que no le parece que haya conseguido su éxito, ¿no? Y dice que claro, en el estreno en Cannes, como que al final, bueno, aplaudieron unos cuantos al principio, pero que no fue como un wow, ¿no? Pero claro, aún así, yo la voy a ver y vosotros la vais a ver o vamos a intentar verla. Bueno, también tiene su gente que no le gusta a Tarantino, obviamente, pero en general gusta mucho, ¿no? Gusta mucho y es un creador especial. Vuelvo a la charla de Simon Sinek. Él en su charla insistía mucho que la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y él lo que proponía era redefinir la forma en que una empresa tiene que comunicarse para transmitir con más efectividad los valores que hacen de esa empresa a algo especial. Para Sinek, las empresas que consiguen una lealtad genuina consiguen una relación más profunda porque consiste en una relación muy personal del consumidor o del empleado, que también la lealtad es de los empleados, no solamente de los consumidores, con la organización. Y la naturaleza de esta relación es que es necesariamente emocional. Tienen que ser empresas o creadores que tengan esa relación emocional con los consumidores, ¿no? Que es un poco lo que pasa con Tarantino, ¿no? Que sí que hay gente que le odia, pero a la gente que le gusta, le encanta y va a ir a verlo porque es algo emocional, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, con Apple si hablamos de productos y empresas. Y para explicar cómo hacerlo, Simon Sinek propone el Golden Circle, el círculo dorado, que es la forma con la que marcas y personas inspiradoras se comunican y actúan frente a los demás. Y Sinek la presenta como una herramienta para cambiar la manera como lideramos y cómo nos comunicamos para inspirar y crear lealtad. Esto del Golden Circle, ¿no? Del círculo dorado, para él es una diana con 3 círculos, ¿no? Y es algo muy sencillito, son 3 circulitos y cada uno va a explicar una cosa y ya está, no tiene ninguna fórmula matemática compleja. En el exterior de esta diana está el qué, ¿no? Y bueno, más o menos como que dice que todas las organizaciones saben lo que hacen, ¿no? Los productos, los servicios, eso sería el qué. En el siguiente círculo está el cómo, ya que hay algunas organizaciones que tienen claro cómo hacen lo que hacen, y esta es normalmente la explicación que brindan para decir lo que los hace diferentes, ¿no? Ya sea en los procesos, en la calidad, la propuesta del valor, ¿no? Todo esto a nivel empresarial. Y en el círculo central está el porqué. Muy pocas organizaciones o personas pueden claramente explicar por qué hacen lo que hacen, el propósito de su existencia, ¿no? El propósito de esa empresa, por qué existe esa empresa, cuál es el porqué. No me hables tanto de las características de tu producto, sino por qué existes, ¿no? Esta charla TED es de hace 10 años, con lo cual, bueno, a nivel empresarial, después de esta charla TED, sus libros y todo esto, sí que se ha hablado mucho, ¿no? Y podéis buscar, si os interesa el tema, en blogs, en libros y demás. Para él, la mayoría de organizaciones y líderes se comunican desde lo que hacen y cómo lo hacen, o sea, desde el exterior para adentro.
Y él insiste en que hay pocos ejemplos, como por ejemplo el de Apple, con el que todo lo que la organización hace y dice se basa primero en su porqué. Y el porqué de Apple es retar al status quo y pensar diferente, ¿no? El famoso think different. Y es verdad, porque lo que hace Apple, ¿no? El qué, no es necesariamente la mejor opción objetiva, ¿no? Siempre hay gente que no utiliza o que no le gusta Apple y dice, pero este ordenador es más barato y tiene más potencia, más rapidez, más no sé qué, más no sé cuánto. O sea que si te vas a poner a hablar de lo técnicamente cada cosa, probablemente Apple no sea la mejor. Y casi nunca tampoco es la primera versión de este producto que sale al mercado, porque Apple no fue ni la primera empresa en producir un smartphone, ni la primera en reproducir un reproductor MP3 o una tableta. O sea, ya existían empresas que hacían eso. Sin embargo, Apple es capaz de mantener la lealtad de millones de consumidores alrededor del mundo, que bueno, es un poco lo que la mantienen en lo más alto de la industria. Y si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de los reproductores MP3, cuando Apple salió, había una marca, no recuerdo cómo se llamaba, que tenía ya sus iPods, no iPods, sino los reproductores de MP3, y que súper potente, ¿no? Que ahí tenía mucho almacenaje y tenía un tamaño. Y lo promocionaba como en este aparato tan pequeño puedes tener tantos gigas de potencia, puedes almacenar tanto, y lo promocionaba un poco así, centrado sobre todo en la técnica, ¿no? En las características del producto. Apple, cuando sacó el iPod, lo que promocionaba simplemente su comunicación era: vas a poder tener 1000 canciones en tu bolsillo. O sea, claro, a mí me hablas de no, porque 2 gigas de disco duro, esto, lo otro, tal. No, me estás hablando de lo que va a revolucionar mi vida. Que las canciones que yo quiero me caben en algo enano y las voy a tener en el bolsillo. Y yo creo que bueno, eso es un poco lo que... Luego, además, unido obviamente al diseño, a la comunicación y a 1000 cosas más que hacer. Pero ese es el... ¡Wow! Claro. O sea, porque a mí me das un cacharro chiquitito que almacena mucho y digo, bueno, vale, qué bien, ¿no? Pero cuando me hablas de tener toda la música que yo quiero en mi bolsillo, ¡wow! Claro, ahí ya me estás contando, me estás tocando emocionalmente, me estás hablando de toda mi música, de todo, de poder llevarlo en el bolsillo. Bueno, y yo recuerdo, claro, las primeras veces que oías con un MP3 ahí, que encima ese random que te cambiaban de unas a otras y podías oírlo todo y no te ocupaba nada. Buah, fue alucinante. Y luego, bueno, revolucionaron la industria del smartphone con las pantallas planas. Ahora están, por ejemplo, los altavoces, ¿no? Pues venga, lo del Think Different, ¿no? Piensa diferente. Venga, pues vamos a hacer altavoces que no tengan cables. Y simplemente te los pones en el oído y así no tienes que estar ahí y tal. Bueno, o sea, como que siempre están pensando en algo diferente, ¿no? Esa es un poco la clave de toda la empresa. Y luego, no solamente en algo diferente, sino también mostrarlo de una forma diferente, que ya es casi el estilo de Apple, ¿no? Ya su estética, ¿no? Pero que también revolucionó toda la informática, porque todo esto del mundo Windows empezó después. Primero empezaron Mac con poner las tipografías y poner esa cosa gráfica, y a partir de ahí ya se extendió, ¿no? Y todo fue por esa cosa que tenía en la cabeza Steve Jobs, ¿no? De pensar diferente y que, bueno, ahora no está, pero que se sigue manteniendo en la esencia de la compañía. Pero bueno, vamos a trasladar todo esto del círculo dorado al mundo del guión. Aquí en el exterior de este círculo estaría el qué contamos, ¿no? Un poco la trama de la historia, ¿no? El argumento. En el círculo anterior estaría el cómo lo contamos, es decir, la forma como lo hacemos, la estructura. Y en el círculo interior, el por qué decidimos contar esa historia y no otra. Según mi interpretación de la teoría de Sinek, el orden que debemos seguir a la hora de escribir una historia es tener claro primero el por qué quiero escribir, y luego, una vez que ya tenemos claro el por qué quiero escribirlo, ver el cómo quiero hacerlo, y por último, el qué escribir, ¿no? Ya el argumento sería lo último. Tenemos que comenzar primero con la motivación principal. Y para bajar un poco a tierra esta teoría y comprobar si tiene sentido, vamos a ir con ejemplos. Y qué mejor que recurrir a los Oscars de este año para que sea algo más objetivo, ¿no? Que en lugar de ponerme a hablar de películas, vamos directamente. Los Oscars. ¿Quién ha ganado los Oscars este año al mejor guión? Bueno, pues el Oscar al mejor guión original lo ganó Green Book. La historia de Tony Lip, que es un rudo italoamericano del Bronx, que es contratado como chofer del virtuoso pianista negro Don Shirley. Y durante una gira de conciertos por el sur de Estados Unidos, bueno, pues tiene que confiar en el libro verde, o el famoso Green Book, que es una guía de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos para encontrar alojamiento. Los autores del guión son Peter Farrelly, que es también el director, Brian Hayes Curry y Nick Vallelonga, que, yo me di cuenta cuando vi los créditos, curiosamente tiene el mismo apellido que el personaje protagonista.
Porque, si investigamos un poco, vemos que es el hijo de Tony Lip. O sea, la película está basada en una historia real. Y claro, nos damos cuenta que uno de los guionistas es el hijo de la persona real que inspiró esa historia. Entonces, claro, este guionista nos está contando cómo su padre superó sus prejuicios y empezó una amistad que, bueno, según cuentan los títulos de crédito al final, perduró durante épocas. O sea, él tiene un porqué escribir dicho guión. Yo no sé cómo ha sido el proceso de escritura, si realmente pues el señor Vallelonga escribió pues una sinopsis, un guión y luego se lo pasó a Peter Farrelly, o no sé, a lo mejor es su vecino y tuvieron una amistad, le contó la historia y el otro dijo vamos a escribirla juntos, o no sé cuál fue el proceso de escritura de ese guión, pero sí tengo claro que hay una motivación detrás. Yo me imagino a Nick Vallelonga, criado entre los italianos, ¿no? Ahí en Bronx, en Nueva York, y que él siempre vio que su padre tenía a este amigo que no se parece en nada, que es negro, homosexual, que es músico, que es como de un nivel súper alto de cultura y todo, o sea, que son súper contradictorios, pero que siempre tuvieron esa amistad. Y me imagino que le iría contando un poco la historia de ese viaje de Green Book, ¿no? Que se ve en la película. Y claro, a partir de ahí es como de quiero contar esta historia. Luego el siguiente paso es cómo, bueno, pues la historia, por ejemplo, sigue mucho la estructura del viaje del héroe, ¿no? Pero bueno, ya es la siguiente fase y luego ya la de hacer el guión. Pero bueno, a lo que iba. Lo importante aquí es que claramente en esta historia que ganó el Oscar, además a mejor película, hay una motivación muy importante por parte del guionista. El Oscar al mejor guion adaptado fue para Black Klansman o algo así, que en España se llamaba Infiltrado en el Ku Klux Klan. Y nos cuenta la historia de Ron Stallworth, que se convierte en el primer agente negro del Departamento de Policía de Colorado Springs. Con la lucha por los derechos civiles de los 70 como telón de fondo, el nuevo agente decide llevar a cabo un plan que no es otro que el de infiltrarse y exponer al Ku Klux Klan. Los autores del guión son Kevin Whitmore, David Rabinovich, Charlie Wachtel y Chan Spike Lee, que también es el director de esta obra. ¿Qué decir del intento de contar historias sobre la opresión de la raza negra que ha tenido Spike Lee en toda su carrera? O sea, esa motivación, yo creo que, bueno, él hizo Malcolm X, ¿no? Y casi todas hablan un poquito sobre eso. ¿Hay alguien que dude de la motivación de Spike Lee en sus historias, no? Bueno, de hecho, su productora, que se llama 40X and a Bull, ¿no? Como 40X and a Bull, lleva ese nombre recordando que tras la supresión de la esclavitud al final de la Guerra de Secesión en 1865, en Georgia se tomó la decisión de distribuir lotes de 40 acres de tierra y una mula a algunos de los antiguos esclavos. O sea, toda la carrera de Spike Lee tiene esa motivación, con lo cual sus películas se ven reflejadas en esa motivación. Y otra de las películas triunfadoras que obtuvo 3 Oscars, por ejemplo, es Roma, de Alfonso Cuarón, que bueno, ya he hablado varias veces de ella en el podcast, y de la motivación de Cuarón para contar la historia de la mujer que estaba empleada en su hogar, en su infancia, y que lo crió, ¿no? Que fue una especie como de segunda madre. Ella estaba allí trabajando, limpiando, cuidando a los niños, y bueno, pues él obviamente tuvo una relación emocional muy fuerte con ella. Y claro, Cuarón lo que quiso contarnos en la película es la parte de la historia que él no vio en su infancia de ella y que nunca se preguntó cuando era pequeño, ¿no? Él, bueno, pues la cuidaba y obviamente estaba en la casa, era una especie como de segunda madre, la quería mucho, pero claro, luego ya adulto, llegó un momento y dijo, bueno, y esta, bueno, imagino que ya obviamente se empezó a preguntar más cosas y ver, claro, es que ella también tuvo una vida, una intimidad, cuáles eran los sueños, tenía novio, no tenía, o sea, todo ese mundo fuera de lo que era cuidarse, que de pequeño obviamente no se preguntaba, se preguntó de mayor y esa fue la motivación para hacer la película. Una motivación que lo sacó de Hollywood, donde ya estaba haciendo películas, que había ganado el Oscar por Gravity, y bueno, mundo Harry Potter, o sea, estaba en la industria que le iba muy bien, pero volvió otra vez a México a hacer una película muy intimista, rodada en su barrio donde se crió, rodada en blanco y negro, con mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo artístico, que todos sabemos que hacer una película en blanco y negro hoy en día no es... Seguro que hay gente que le echa para atrás a la hora de verla, pero claro, él tenía una motivación súper potente. Y claro, como conclusión de todo esto es que las grandes películas tienen un porqué detrás. Ya puede ser por parte del guionista, del director o del productor. Porque claro, hay veces que es un productor el que lee un libro y dice, guau, aquí, y eso le motiva, le toca, no sé qué tal. Entonces compra los derechos de ese libro, busca al director y al guionista porque quiere contar esa idea y quiere sacarla adelante. Hay una motivación especial que les lleva a estos creadores a escribir esta historia y sacar adelante el proyecto.
Porque si los creadores conseguimos emocionarnos con lo que hacemos y contar cosas que nos motivan, es mucho más fácil emocionar a los espectadores. Se ve a veces, ¿no?, que hay películas que le falta el alma, ¿no? Le falta ahí algo, ¿no? Pero esto tampoco quiere decir que tengamos que contar siempre una historia cercana o familiar que nos motive emocionalmente. O sea, no siempre tenemos que contar la historia de nuestro padre, como dice el de Green Book, o de la empleada que nos cuidó. O sea, no tiene por qué ser algo siempre tan cercano, porque si no solamente podríamos hablar, obviamente, de lo que hemos vivido. Pero sí lo que tenemos que hacer es que cuando encontramos historias que nos gustan para ser contadas, nos preguntemos ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para que esas historias nos gusten y otras no? ¿Por qué voy a querer yo contar esta historia? Tenemos que encontrar una motivación. Y si no encuentras una motivación potente para contar una historia, pues yo te diría que sigue buscándola hasta que encuentres algo que realmente te motive. Y ya después vendrá el cómo contarlas y el qué contar exactamente, ¿no? El cómo va a ser la historia. Pero en el corazón de la historia tiene que estar esa motivación. Claro, nosotros los guionistas profesionales, yo por ejemplo he trabajado mucho en televisión y claro, obviamente yo no escribía de las cosas solamente que me motivaban, pero siempre he tenido que encontrar una motivación en todo lo que hacía para poder hacerlo bien y también para poder divertirme y para poder disfrutar y porque, bueno, yo amo esta profesión de guionista, con lo cual yo incluso trabajando a lo mejor en un reality show, en un concurso, programas que yo sabía que no iban a cambiar la vida y que no eran la bomba y que no tal, y que incluso mucha gente criticaba, yo he encontrado esa motivación para ir a trabajar todos los días, para divertirme, para estar con mis compañeros y para hacer cosas que, bueno, a lo mejor no cambian la vida de alguien, pero sí que le van a entretener un rato, con lo cual después de 10 horas trabajando, ese momento donde se va a reír, donde va a concursar, donde va a hacer algo, bueno, pues también tiene su sentido, también tiene su función. Y así terminamos el programa, sobre todo eso, con la reflexión de que tenemos que buscar la motivación en las historias que contamos. Ya sea porque digas, bueno, quiero contar una historia sobre esto y la busco y lo haga, o directamente esta historia me gusta y investigar por qué me gusta y a partir de ahí encontrar la motivación, pero nos hace falta. Y si os ha gustado este podcast, pues agradecería como siempre comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, o que compartáis este podcast, redes sociales, boca a boca o boca a oreja, como se dice. En España hay unos sitios de España que se dice boca a boca y en otros boca a oreja, ¿no? Esta comunicación interpersonal. No sé en el resto de Latinoamérica qué expresión se usa más. Y muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!